¿Tienes la piel irritada, tirante, en definitiva, tienes la piel dañada? Sí. Sí. Pues quédate en este vídeo porque hoy vamos a ver cómo recuperar nuestra barrera de la piel. En primer lugar, vamos a empezar explicando por qué se te daña tu barrera de la piel, o más bien con qué se te daña y por qué has llegado al momento en el que estamos con la barrera así dañada. Una de las causas más comunes es la sobreexfoliación, ya sea física o química, los cepillos de limpieza facial, por ejemplo el uso de hidroxiácidos, es decir, de AHAs, BHAs, PHAs, lo que hacen es básicamente remover capas muertas de piel. Entonces, claro, si abusamos de esta exfoliación, pues básicamente vas a estar retirando capas de células y llegará un momento que llegarás, o sea, que tu capa protectora de la piel, pues, o sea, básicamente te la habrás cargado, la habrás barrido enterita, ¿sabes? ¿Dónde está mi dinero? Luego también otro activo muy común que suele irritarnos son los retinoides. Si, por ejemplo, mezclas también esas dos cosas, el retinol y la exfoliación, pues claro, pues estar creando ahí, bueno, la fiesta de la irritación, ¿sabes? O sea, estás literalmente asesinándola y tú no te das cuenta. Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur. ¿Vale? A mí también me ha pasado, tranquilas. De hecho tenéis un vídeo por aquí donde os explico mi experiencia con toda la irritación y digamos cómo la he recuperado, qué he hecho yo y todo el rollo, ¿vale? Y además también otra cosa, y es del uso de remedios caseros. Sí, yo también usaba con 12, 13 años mascarilla de esas que te haces en tu casa con plátano, con avena, con azúcar, miel... Vale, ok, o sea, no, por favor. O sea, no. Estábamos cometiendo graves errores. O sea, ¿sabéis el pH que tiene el limón y el bicarbonato? O sea, nuestra piel está sufriendo en este momento. Estamos dañando tanto la piel entre el pH. Luego pasar el azúcar por la cara. Si te estás echando avena, vale, la avena, por ejemplo, puedes pensar, bueno, pues no estoy pasándomela por la cara así, modo exfoliando. O la miel se supone que es buena para hidratar. Bueno, sí es cierto, es que es buena para hidratar la miel. Pero formulada, o sea, digamos que sí, formulada de manera que sea apta para aplicarla a la piel. O sea, así como la compramos en el supermercado, no está hecha para la piel, está hecha para comerla. Y esto lo dicen dermatólogos, por eso os lo digo. Y por eso he dejado de hacerlo, porque lo dice gente que ha estudiado, ¿vale? No sé cuántos años. Lo que estamos haciendo al usar ese tipo de remedios caseros es provocarnos que nos aparezcan sensibilidades, alergias, que nuestra barrera cutánea, que es lo que nos preocupa ahora, se altere y pues pueda causar pues este tipo de irritaciones porque nuestra piel no reaccione bien y tal. Y es que es normal, si es que no está hecho para la cara y es normal que nuestra piel reaccione de manera negativa. En el pelo sí que lo hago porque no me toca la piel del cuero cabelludo, pero para la piel no. O sea, no, ¿vale? ¿Cómo sabemos o qué pasa cuando nuestra piel o nuestra barrera cutánea está dañada? ¿Qué sentimos? Vale, esto para la gente que lo haya pasado es que creo que es muy fácil, porque, o sea, si no te das cuenta en el proceso, al final llega un punto en que es que no puedes hacer nada con tu piel. O sea, hagas lo que le hagas, un poquito de agua solo, y ya ves las estrellas. Me parece fatal. O sea, entonces te acabas dando cuenta de que tu piel no está bien y te ves forzada a decir, ok, stop. Porque es que llega un punto que literal, es que no puedes hacer nada, o sea, ni agua. Yo llegué a un punto que me dolía mojarme la cara con agua, me dolía lavarme la cara solo con agua, me dolía. O sea, imaginaos al punto en que, al que llegué, o sea, de locos, ¿vale? Tu barrera de la piel, como es la encargada de mantener esa hidratación, que nuestra piel empieza a resecarse porque pierde agua, básicamente porque no tiene esa capa que mantiene la hidratación en la piel. Entonces, digamos que como para compensar esa pérdida transepidérmica de agua, nuestra piel empieza a crear un exceso de grasa. ¿Qué quieres decir con esto, José? Sé clara. Por lo que seguramente notemos los poros más obstruidos y, consecuentemente, seguramente nos hagan granitos. Hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A mí eso me pasaba, notaba la piel como mucho más grasa, pero también la notaba tirante. Notaba que empezaban a salir comedones como cerrados, como que no tenía la puntita de pus ni nada, solo era como ahí el chimbombo, ¿sabes lo que debo decir? Pues la montañita ahí, horrible, porque te dolían los granos, te dolía el resto de la piel porque estaba todo súper irritado, bueno, era un drama. Tendrás ardor, enrojecimiento. Vamos a hablar por fin de cómo recuperar la barrera cutánea o la barrera protectora de la piel. Evidentemente tenemos que dejar de lado todo lo que sea irritante para nuestra piel, es decir, por ejemplo, las fragancias, los alcoholes secantes, los aceites esenciales también, porque en este proceso sí puede que genere
sensibilidades, digamos que te queden como secuela y no puedas volver a utilizar como productos con fragancias, productos un poquito que te sensibilicen más la piel. Entonces hay que tener un poco de cuidado, bueno, ser un poco más minimalista con tu rutina de skincare. Bueno, también hay que quitar todo lo que sea exfoliación, o sea, si te limpias con un aforeo o con una máquina de limpieza de estas otra cualquiera, también la quitas, ¿vale? Con nuestras manos tenemos más que suficiente, ¿vale? Los hidroxiácidos también fuera, los retinoides evidentemente también fuera, todo lo que pueda resecar, irritar la piel, fuera. Entonces, vale, si tengo que sacar todo lo que hay en mi skincare, ¿yo ahora qué me tengo que echar? Os estaréis preguntando. Okay. Básicamente, lo que tú te tienes que centrar cuando tienes la piel hecha una verga es en 3 pasos: en limpiar, en hidratar y en proteger. Hidratar es lo más importante que puedes hacer porque tu piel está perdiendo agua, está perdiendo hidratación y eso es lo más importante que necesita una piel. Es lo básico que necesita una piel. Os explico, yo los productos que voy a recomendar no son productos milagro, no son cremas que te las vas a echar y al día siguiente vas a estar espectacular. Son cremas hidratantes y ya está. O sea, van a hidratarte la piel y tu piel se va a recuperar a su paso, dándole su tiempo. Tenéis que ser pacientes, o sea, porque hay comentarios que no sé si... Bueno, y es, claro, yo lo entendía un poco como de... A ver, yo te recomiendo las cremas que yo he usado para hidratar en este proceso y tal, pero no son cremas que te las pongas y es que te hacen magia en la piel. De repente te la van a reparar y de repente ya no va a estar roja, ya no te va a irritar. O sea, no, o sea, por lo menos se tira 28 días de recambio celular, ¿vale? Entonces tenéis que esperar pues unos meses a que vuestra piel genere nuevas células. O sea, ¿sabéis lo que os quiero decir? O sea, no puedes pretender cargarte todas las células de la capa y que con una crema de repente tengas células. O sea, no, la crema no te va a dar células, tu piel ya va a generar las células y la crema es para ayudarte a mantener esas células, a mantener esa hidratación y que no se vaya toda la mierda. El primer paso es la limpieza. ¿Qué pasa aquí? Hay que hacerlo con un limpiador gentil. Sepáis que vaya a respetar el pH de vuestra piel, los aceites de vuestra piel y que no barra con todo porque vuestra piel necesita hidratación y una limpieza suave. El limpiador es este de CeraVe para pieles grasas. Me gusta porque dice, bueno, que no tiene ni alcoholes secantes ni tiene perfumes. Entonces por esa parte bien, pues que mantiene el pH de la piel balanceado. Y además tiene ingredientes como pueden ser las ceramidas, ¿vale? Porque os voy a contar, hay ingredientes que, o sea, tienen que ser esenciales en vuestra rutina de skincare. Las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos van a ser los 3 ingredientes obligatorios. Vuestras células son ladrillos. Y los ladrillos, pues digamos que van pegados con el cemento. Ese cemento está compuesto por ceramidas, ácidos grasos, colesterol. Si nuestra piel va creando células, nosotros lo que vamos a hacer va a ser agregarle las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos, el cemento, para que esas células, digamos que se vuelvan a juntar todas y formar la capita de la piel. Así una explicación un poco más coloquial para que todas lo entendamos de manera fácil, ¿vale? El colesterol y ácidos grasos, ¿vale? Por lo que tiene los 3 ingredientes obligatorios que os comento. Además, también tiene ácido hialurónico, que es un ingrediente apto para cuando tenemos así la piel, para hidratar. Y además también contiene niacinamida, que es un ingrediente muy bueno para cualquier momento en el que esté nuestra piel. Y en este momento más, ya que ayuda a fortalecer la barrera cutánea. Luego también como crema, vale, la primera que me compré también de CeraVe, os digo yo, es que esta marca para cuando tenéis la piel hecha una mierda funciona muy bien y está bastante bien de precio. Bueno, es la PM, no tiene fragancias, no tiene alcoholes secantes, no es comedogénico por lo que no te va a tapar los poros y a causar más granitos. Tiene las 3 ceramidas esenciales, también tiene ácido hialurónico, glicerina, también tiene ácidos grasos, el colesterol y meticón, que actuará como oclusivo para mantener la hidratación dentro de tu piel. Y también tiene niacinamida, que actuará eso como antioxidante y fortalecedor de la barrera cutánea. Además es súper ligerita. Yo sé que el marketing de las cremas de CeraVe es de pieles normales a secas. Yo tengo la piel mixta, estoy en verano y a día de hoy sigo usando las cremas de CeraVe que dicen que es para pieles más secas, no sé qué, pero yo soy piel mixta, o sea, y me dan muy bien, no me sacan más granos ni nada. Luego, la otra crema es esta también de CeraVe, en vez de ser la facial es la corporal y básicamente lo mismo que la otra, tiene ceramidas, ácido hialurónico. Lo que no tiene es niacinamida. Luego tengo esta otra de aquí, que esta es una crema coreana de Unique, ¿vale? La marca es Unique. Tiene centela asiática, ¿vale? Que es un ingrediente muy bueno para calmar, pues te puede ayudar un poco a calmar un poco esa rojez, a calmar la piel. Agua de árbol de té. ¿Y qué pasa? No os la recomiendo como crema hidratante
porque creo que sí se queda bastante corta y necesitas echar algo más. Más bien os la recomiendo como crema complementaria a la hidratación para ayudar, pues eso, a calmar la piel, a bajar un poco la rojez, la irritación y eso, ¿vale? Y os la recomiendo porque yo sí que he notado que me bajaba un poco más las rojeces de la piel y esas cosas. Además es que tiene un 70% de agua de centella asiática. Entonces por eso, ¿vale? Pero no como crema hidratante y ya está, ¿vale? La podéis conseguir, creo que en Stylevana también y en Yes Style. Tenéis código de descuento en las dos páginas para que la pidas donde te vaya mejor, ¿vale? Otra crema también que tengo es esta, aquí de la Roche-Posay. Por cierto, tenéis reseña de todos los productos que os he enseñado, ¿vale? De la crema de CeraVe, la PM, de la de Unique y esta de aquí. Bueno, de los otros no tengo, pero sí que tengo como un vídeo de una rutina para pieles sensibles, por si os interesa también verlo y tal. Esta crema sí que la recomiendo más si eres una piel seca, que tiene la piel dañada, o una piel seca a secas. ¿Vale? Tampoco tiene perfume, tampoco tiene alcohol. Contiene agua termal de la Roche-Posay que ayuda a calmar las irritaciones. Tiene ceramidas, solo tiene un tipo de ceramidas, no tiene 3 como la de CeraVe. Es un punto negativo, pero te lo cuento para que sepas, ¿sabes? Luego también tiene niacinamida, que como os he contado fortalece la barrera cutánea y calma también la piel. La glicerina también que ayuda a hidratar la piel. También os comento que tiene squalane, ¿vale? Que es un aceite muy ligerito para la piel. Y luego ya sería la protección de la piel, porque en el caso de ser de día tenemos que proteger la piel, ya sabéis, por la radiación ultravioleta, la radiación del sol, es decir, que tenemos que usar protector solar. Si tú tienes la piel irritada, la tienes también inflamada y tal, entonces, claro, el sol también hace que te salgan más manchas, se te oscurezca la piel, y si no te echas la protección y te mantienes la piel sensible, pues es muy probable que te queden marcas y cosas así, y no queremos que eso pase en la piel. Esta de Icran ya veis que está toda gastadita y dice que la protección es de 50, evidentemente usad de 50, ¿vale? Que proteja contra los UVB y los UVA, ¿vale? No pica en los ojos. Creo que tiene 5 filtros químicos y 1 mineral y no te deja la piel grasosa, te deja la piel bastante matificada para ser un protector solar y tal, ¿vale? Y me gusta bastante. Este sí que tiene fragancia, pero bueno, lo que os digo, a mí no me molestó, pero claro, a ver, yo prefiero usar un protector solar con fragancia que no usar protector solar, sinceramente, ¿vale? Ahora, si podéis evitar la fragancia en un protector solar, mejor, evidentemente, pero yo os doy opciones que a mí me han ido bien, ¿vale? Y luego está este, ¿vale? De Missha, que es coreano, si os gusta la cosmética coreana y tal, ¿vale? Que no lo probé en su día cuando tenía la piel irritada porque básicamente no lo tenía, pero me llegó hace poco, ¿vale? De parte de Stylevana y lo he estado probando y la verdad es que a mí me gusta bastante, es muy ligerito, te deja un acabado un poco más glowy, pero no es grasoso tampoco. Tiene una protección alta, aunque podría ser un poquito más alta porque es de 45 y de 3 sumatorios, pero podría ser un poquito más, ¿no? Pero también es alta. Y me gusta porque tampoco, no noto que me irrite la piel, no noto que ni que me la irrite, ni que me la enrojezca, ni que me salga ningún tipo de alergia, tampoco noto que me ardan los ojos, tampoco me deja capa blanca. Sí que es de filtros químicos, mira, ¿ves? Tiene pantenol, extracto de pepino, amamelis, camelia, artemisia y bueno, tiene extractos y ingredientes que digamos que contrarrestan el posible efecto irritante de los filtros químicos. Es cierto que contiene alcohol, pero es a partir de la mitad de la lista, pues un poco más hacia abajo, o sea que tampoco tiene mucho. Con los extractos y los ingredientes calmantes y que ayudan con la barrera de la piel, creo que contrarrestan bastante esos efectos posibles secantes o irritantes, pero si podéis evitar alcoholes y fragancias, evitadlos, ¿vale? Si tenéis opciones a vuestro alcance, que no sean ni este ni este, que os sirvan mejor. Si no, pues esta opción me parece que puede estar bien, que es poco probable que te reaccione mal, y la otra también, ¿vale? Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que os haya servido, que os pueda ayudar con vuestra piel. Me encantaría que me dejaseis cualquier comentario de si os ha servido al final estos consejos, si habéis recuperado al final vuestra piel y pues eso, dejadme cualquier duda, cualquier logro que haya conseguido superar vuestra barrera de la piel, ¿vale? Que se haya podido recuperar bien, si os ha dejado alguna sensibilidad, si por el contrario os habéis recuperado súper bien, ya la podéis usar todo lo que usabais antes. Estoy encantada de leeros aquí abajo. Nos vemos en un próximo vídeo. Yo agradecería un montón que te suscribieras al canal y no te fueras de esta familia. Y nos vemos, ya sé, en el próximo. Me callo, lo siento. Adiós.